Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a comenzar a leer. Estamos ya en el capítulo 9. Les invito a suscribirse. Les invito también a ver los anteriores episodios porque están grandiosos. Lo grandioso de este libro es que tiene ejercicios para que tú los pongas en práctica y puedas ver los grandiosos resultados. Así que comenzamos con el capítulo 9 y como título nos dice formar la mente del hábito. El profesor William James, conocido profesor y escritor de psicología, dice con mucha razón: lo más importante en toda educación es convertir nuestro sistema nervioso en un aliado en lugar de un enemigo. Para ello debemos hacer de manera habitual y automática, tan pronto como nos sea posible, todas las acciones útiles que podamos y evitar con gran cuidado todo aquello que pudiera ser perjudicial. En la adquisición de un nuevo hábito o al soltar uno viejo, es necesario que nos lancemos a ello con una iniciativa tan intensa y dedicada como nos sea posible. No hay que permitir que suceda ninguna excepción hasta que el nuevo hábito esté bien enraizado en la vida. No dejes pasar la primera oportunidad que tengas de actuar sobre todas las resoluciones que tomes y cualquier impulso emocional que puedas experimentar en la dirección de los hábitos que aspiras incorporar. Este consejo resultará familiar para todos los estudiantes de ciencia mental, pues trata la cuestión con mucha más sencillez que cualquiera de nosotros. Nos inculca la importancia de trasladar a la mente subconsciente los impulsos adecuados para que se conviertan en automáticos y en una segunda piel. Nuestra mentalidad subconsciente es un gran almacén de todo tipo de sugerencias, tanto de nosotros mismos como procedentes de los demás, y como es la mente del hábito, debemos tener cuidado y enviarle el material adecuado a partir del que cree hábitos. Si nos acostumbramos a llevar a cabo ciertas actividades, podemos estar seguros de que la mentalidad subconsciente nos irá facilitando la realización de lo mismo una y otra vez, resultándonos en cada ocasión más fácil, hasta que al final nos hallemos firmemente amarrados con las sogas y cadenas del hábito, de la costumbre, y nos resulte más o menos difícil, a veces casi imposible, liberarnos nosotros mismos de esa cosa aborrecible. Hemos de cultivar buenos hábitos para cuando llegue la ocasión de ejercerlos. Llegará el momento en que debemos hacer gala de nuestros mejores esfuerzos y depende de nosotros ahora mismo que cuando surja la necesidad nos halle preparados para hacer lo que corresponda, de manera automática, casi sin pensar, o bien luchando para deshacernos de las cadenas del opuesto a lo que deseemos en ese momento. Debemos mantenernos al tanto en todo momento a fin de evitar la formación de hábitos indeseables. Puede que hoy parezca perjudicial hacer cierta cosa, o tal vez tampoco nos lo parezca mañana, pero puede que sí resulte muy perjudicial crear el hábito de hacer eso en particular. ¿Qué nos está queriendo decir? Que a veces un hábito pequeñito, digamos, a veces algo que hagamos en un día particular pueda que no tenga importancia. Por ejemplo, pasar 1 hora o 2 horas, digamos, en redes sociales. Es un ejemplo. Para un día puede ser, digamos, poquito, ¿no? Digamos, no, pero solamente es 2 horas. Pero si nos ponemos a pensar y lo hacemos todos los días, y eso es algo que yo venía haciendo, 2 horas cada día, 2 horas, 3 horas, va sumando y cada vez nos va, digamos, en ese momento no lo vemos, pero está causando estragos a tu yo del mañana. Porque a veces no nos ponemos a pensar que no, es un ratito nada más, pero es como una gota que cae a la piedra. Una gota no lo va a hacer nada, pero ¿qué pasaría si esa gota sigue cayendo? Va a llegar un momento en que le va a hacer hueco.
Entonces es así los hábitos. Es así, chicos, como nosotros podemos ver qué hábitos son buenos para nosotros, qué hábitos no nos hacen nada bien y trabajar en ello. Y nos dice, si te vieses en la tesidura de tener que responder a la pregunta, ¿cuál de estas dos cosas debería hacer? La respuesta es, haré lo que quisiera que se convirtiese en un hábito para mí. Al dar forma a un nuevo hábito o al romper uno antiguo, debemos emprender esa labor con todo el entusiasmo posible, a fin de ganar el máximo terreno posible antes de que la energía se expanda cuando encuentre la fricción de los hábitos opuestos ya formados. Debemos empezar creando una impresión lo más intensa posible en la mentalidad subconsciente. Luego tenemos que permanecer constantes en la guardia contra las tentaciones que pudieran surgir de quebrar la nueva resolución, solo por esta vez. Esta idea del solo por esta vez acaba con buenas resoluciones que cualquier otra causa. En el momento en que uno se abandona al solo por esta vez, se introduce una cuña que al final acabará quebrando la resolución. También es muy importante el hecho de que cada vez que te resistes a la tentación, más fuerte se torna tu resolución. Actúa sobre tu resolución tan pronto y tan a menudo como sea posible, pues con cada manifestación del pensamiento en acción, más fuerte se torna. Cada vez que la apoyas con una acción, estás reforzando la resolución original. A la mente se le ha comparado con una hoja de papel doblado. A partir de ese momento siempre tiene la tendencia a plegarse por el mismo doblez, a menos que creemos un nuevo doblez, que será el que siga a partir de entonces. Los dobleces son hábitos y cada vez que hacemos o creamos uno, a la mente le resulta más fácil plegarse por los mismos dobleces. Debemos contar con los dobleces mentales correctos. Capítulo 10. La psicología de la emoción. Es posible pensar en las emociones independientes del hábito. Podemos pensar con facilidad en adquirir hábitos de acción e incluso de pensamiento, pero también podemos considerar las emociones como algo relacionado con sentir y bastante separado con el esfuerzo intelectual. No obstante, y a pesar de la distinción entre ambos, los dos dependen en gran parte del hábito, y uno puede reprimir, aumentar, desarrollar y cambiar las propias emociones, igual que pueden regularse los hábitos en la manera de actuar y de ver las cosas. La psicología sostiene el axioma: las emociones se hacen más profundas mediante la repetición. Si una persona permite que determinada sensación se apodere de ella, le resultará más fácil ceder a esa misma emoción en una segunda ocasión, y así hasta que esa emoción o sensación en particular se convierta en una costumbre para ella. Es como el enojo, ¿no? El enojo también a veces lo hemos hecho tantas veces, hemos visto tantas veces que ya se convirtió como en un patrón, ya se convirtió en algo que algo te hacen y reaccionas. Entonces ya lo has repetido tanto y que ya te parece como familiar, o sea, ya eres como un automático. Y algo que nos decía un libro que estaba leyendo, ha sido tan domesticado que ya no necesitas muchas veces de papá o mamá que te enseñe, porque ya lo aprendiste y ya tú reaccionas en automático. Y eso es algo que debemos de observarnos y ver qué realmente me suma y qué emociones realmente quiero tener. Y eso nos cambiaría todo, porque muchas veces estamos en la ira, en el enojo, en la tristeza, en el remordimiento, entonces en la culpa. Allí tenemos que revisar dónde estamos, en qué emociones mayormente estoy. Si bien podemos sentirlas todas, absolutamente, yo no satanizo a ninguna emoción, todas son necesarias, porque somos humanos, puede pasarte algo y estar triste,
Pero algo que tienes que tener en cuenta es que tienes que transmutarlas. Tienes que sacar de esa emoción, de lo que estés sintiendo, algo, una enseñanza, o sentirla tan profundo y luego liberarte, dejar ir. ¿Listo? Listo, chicos, a ver. Si una emoción indeseable demuestra sentirse inclinada a morar de manera permanente en ti, lo más conveniente sería que empezases a trabajar para desembarazarte de ella, o al menos para dominarla. Y el mejor momento para hacerlo es al principio, pues cada repetición hace que el hábito se enraíce más y que la tarea de desplazarlo resulte más difícil. Si alguna vez sentiste celos o envidia, si es así, recordarás lo indicioso que fue su primera aproximación, de qué manera sutil vertió odiosas sugerencias en tu oído, dispuesto a recibirlas, y poco a poco, con la continuidad de esas sugerencias, finalmente acabaste viendo a través de la prisma verde de la envidia o los celos. La envidia tiene un efecto sobre la bilis y envenena la sangre. Por eso se le asocia con el color verde. Recordarás cómo pareció crecer, tomar posesión en ti, hasta que apenas te la pudiste sacudir. La siguiente vez te resultó más fácil sentir envidia o celos. Parecía traer a tu presencia todo tipo de objetos que aparentemente justifican tus sospechas y sensaciones. Todo parecía verde, ese monstruo gordo y verde. Lo mismo sucede con cada sensación o emoción. Si te abandonas a un ataque de cólera, te resultará más fácil sentirte colérico la próxima vez frente a una provocación menor. El hábito de sentir y actuar mezquinamente no tarda mucho en echar raíces en un nuevo hábitat siempre que se le anime a hacerlo. La preocupación es el gran hábito que tiende a engordar. La gente empieza preocupándose de cuestiones importantes y luego comienza a hacerlo sobre pequeñeces. Y entonces la menor insignificancia les preocupa y perturba. Se imaginan que está a punto de sobrevenirles todo tipo de hechos fatales. Si inician un viaje están seguros de que se estrellarán o naufragarán. Si llega un telegrama, indudablemente contiene noticias horribles. Si un niño parece estar un poco calmado, la madre preocupada solo piensa que se enfermará y morirá. Y si el marido parece pensativo y le da vueltas a algún negocio en la cabeza, la buena esposa está convencida de que está empezando a dejar de quererla y se abandona al llanto. Es el cuento de nunca acabar. Preocupación, preocupación, preocupación. Y cada vez que te abandonas a ella, más fuerte se hace el hábito. Al cabo de poco tiempo, ese pensamiento continuo pasa a la acción. No solo la mente está envenenada por esos pensamientos tristes, sino que la frente empieza a mostrar profundas arrugas entre las cejas y la voz adopta ese tono rasposo y quejumbroso tan común entre las personas preocupadas. El estado mental conocido como criticón es otra emoción que engorda con el ejercicio. Primero se encuentra una falta de tal cosa, luego en otra y finalmente en todo. La persona se convierte en una gruñona crónica y pesadez para amigos y familiares y alguien que los extraños prefieren evitar. Las mujeres pueden llegar a convertirse en grandes gruñonas, pero no porque los hombres sean mejores ni porque sencillamente un hombre gruñón puede deshacerse del hábito gracias a otros hombres que no le aguantarían la tontería. Se da cuenta de que no hace más que empeorar su situación y se sacude del hábito, mientras que una mujer tiene más oportunidades de recrearse en él, porque este continuo gruñir no es más que una cuestión de costumbre. Nace y se desarrolla a partir de una pequeña semilla y cada vez que uno se recrea en él, echa otra raíz, rama o rancillo, afianzándose cada vez más en quien le ha proporcionado terreno para crecer. La envidia, la falta de generosidad o las habladurías
son hábitos de este tipo. Las semillas están latentes en el interior de todos los seres humanos y solo necesitan un buen terreno y un poco de riego para cobrar vigor y fortaleza. Cada vez que te abandonas a esas emociones negativas, más fácil te resulta volver a caer en ellas o en otras parecidas. A veces, al animar una emoción indigna, resulta que se están creando las condiciones para el desarrollo de toda una familia de esas malas hierbas mentales. Ahora bien, aquí no se está dando una prédica ortodoxa contra el pecado o los malos pensamientos. Se trata únicamente de llamarte la atención acerca de la ley que subyace a la psicología de la emoción. No es ninguna novedad, es vieja como el mundo, tan vieja como que muchos de nosotros la hemos olvidado. Si deseas manifestar esos rasgos desagradables e ingratos continuamente y sufrir la infelicidad que aportan, no dejes de hacerlo. Es asunto tuyo y estás en tu derecho. No es asunto mío y no te estoy predicando, pues ya tengo bastante con estar atento a mis propios hábitos y actos indeseables. Solo te estoy hablando de la ley que regula la cuestión y de ti depende el resto. Si deseas liquidar esos hábitos, es conveniente que sepas que tienes a tu disposición varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, siempre que te descubras abandonándote a un pensamiento o sensación negativos, debes agarrarlos y decirles con firmeza: fuera de aquí. Al principio no será tan fácil, se le pondrán los pelos de punta, arqueará el lomo y gruñirá como si fuera un gato ofendido. Pero no te preocupes, solo tienes que decir: desaparece. La próxima vez no se mostrará tan confiado y agresivo, sino que manifestará un poco de miedo. En cada ocasión que reprimas o ahogues una tendencia de este tipo, más débil se tornará y más fuerte serás tú. Dice el profesor James: niégate a expresar una pasión y ésta morirá. Cuenta 10 antes de expresar tu cólera y entonces parecerá ridículo hacerlo. Silbar para reunir valor no es una simple figura retórica. Por otra parte, siéntate todo el día en una postura abatida, suspira y contesta a todo lo que te digan con voz lúgubre y puedes estar seguro de que tu melancolía no desaparecerá. No hay en la educación moral un precepto más valioso que este, como atestiguan todos los que han experimentado. Si deseamos conquistar tendencias emocionales en nosotros mismos, debemos dedicarnos al principio de manera asidua y con sangre fría a practicar las disposiciones contrarias que preferiríamos cultivar. Relaja el ceño, ilumina la mirada, contrae el aspecto dorsal en lugar de ventral. Habla en tono más elevado y haz un cumplido genial. Tu corazón debe estar frígido de veras si todo eso no empieza a deshelarse. Capítulo 11. Desarrollar nuevas células cerebrales. He hablado del plan para deshacerse de estados sensitivos indeseables y expulsarlos, pero hay un método mucho mejor, que es cultivar la sensación o emoción directamente opuesta a la que se desea erradicar. Somos muy capaces de considerarnos a nosotros mismos como resultado de nuestras emociones y sensaciones, y de creer que esas sensaciones y emociones somos nosotros. Sin embargo, eso está lejos de ser así. Es cierto que la mayoría de la humanidad es esclava de sus emociones y sensaciones, y que está muy dominada por ellas. Los individuos creen que las sensaciones son elementos que nos dirigen y de los que uno puede liberarse, así que dejan de rebelarse. Ceden a las sensaciones sin ninguna duda, aunque tal vez sepan que la emoción o rasgo mental está calculada para herirlos y para provocar infelicidad y fracaso en lugar de felicidad y éxito. Se dicen: estamos hechos de esa manera, y se lo creen. La nueva psicología enseña a la gente cosas mejores.
Les dice que son dueños de sus emociones y sensaciones en lugar de sus esclavos. Les enseña que pueden desarrollarse células cerebrales que se manifestarán en tendencias deseables y las viejas células cerebrales que se han manifestado de manera tan desagradable pueden añadirse a la lista de asuntos que hay que retirar, dejando que se atrofien por falta de uso. La gente puede transformarse y cambiar toda su naturaleza. No es una mera teoría, sino un hecho palpable que se han encargado de demostrar miles de personas y que cada vez llama más la atención de la humanidad. Sea cual fuere la teoría mental que apoyemos, debemos admitir que el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente, al menos en nuestro estado presente de existencia, y que esa es la manera en que debemos considerar al cerebro. Este es como un maravilloso instrumento musical que cuenta con millones de teclas con las que creamos innumerables combinaciones de sonidos. Venimos al mundo con ciertas tendencias, temperamentos y predisposiciones. Podemos echar esas tendencias a la herencia o bien a teorías preexistencias. Pero el hecho es el mismo, no varía. Algunas teclas parecen responder a nuestro contacto con mayor facilidad que otras. Algunas notas parecen reaccionar mejor al paso de la corriente de las circunstancias sobre las cuerdas y otras vibran con menor facilidad. Pero sabemos que a menos que hagamos un esfuerzo de voluntad para apagar el sonido de algunas de esas cuerdas que suenan con tanta facilidad, acabará siendo más difícil hacerlas sonar y no será tan fácil que vibren al son de las circunstancias. Y si nos ocupamos de alguna de las otras teclas que no acaban de producir una nota clara, no tardaremos en afinarlas. Sus notas sonarán claras y vibrantes y ahogarán los sonidos menos agradables. Contamos con millones de células cerebrales que no utilizamos y que esperan nuestros cuidados. Estamos acostumbrados a tratar con algunas de ellas y con otras trabajamos sin parar. Podemos dar cierto descanso a esas células y utilizamos otras. El cerebro puede parecer entrenado y cultivado de una manera increíble para alguien que no se haya fijado en la cuestión. Las actitudes mentales pueden adquirirse y cultivarse, cambiarse y descartarse a voluntad. Ya no hay excusa para que la gente manifieste estados mentales desagradables o perjudiciales. Todos contamos con el remedio en nuestras manos. Adquirimos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción a través de su uso repetido. Podemos nacer con una tendencia en cierta dirección o adquirir tendencias a través de las sugerencias de otros. También están los precedentes de las lecturas y de escuchar a profesores y maestros. Somos un fardo de hábitos mentales. Cada vez que nos abandonamos a un pensamiento o hábito indeseable, más fácil nos resulta repetir ese pensamiento o acción. Los científicos mentales acostumbran a hablar de pensamientos deseables o de actitudes mentales positivas y de los indeseables como negativos. Existe una buena razón para ello. La mente reconoce de forma instintiva ciertas cosas como buenas para el individuo al que pertenece y abre camino para esos pensamientos, poniéndoles el mínimo de resistencia. Tienen un efecto mucho mayor que un pensamiento indeseable y un pensamiento positivo puede neutralizar varios negativos. La mejor manera de superar pensamientos indeseables o negativos, así como sentimientos y emociones, es cultivar los positivos. El pensamiento positivo es la planta más recia y con el tiempo acabará expulsando al negativo al retirarle el alimento necesario para su existencia. Al principio, el pensamiento negativo ofrecerá una vigorosa resistencia. Claro está, pues estará luchando por su supervivencia, tal y como se dice actualmente, ve acercarse su final.
siempre y cuando se permita crecer y desarrollarse al pensamiento positivo y en consecuencia a la persona le dificulta las cosas hasta que ésta deja de alimentarlo. A las células cerebrales les gusta tan poco permanecer apartadas como a cualquier otra forma de energía viva y se rebelan y luchan hasta que se debilitan tanto que no pueden seguir haciéndolo. El mejor método es dejar de hacer caso a esas malas hierbas de la mente y dedicar todo el tiempo posible a regar las nuevas y hermosas plantas del jardín de la mente, ocuparse de ellas y cuidarlas. Por ejemplo, si tiendes a odiar a la gente, puedes superar ese pensamiento negativo cultivando amor en su lugar. Piensa en el amor y manifiéstalo todo lo posible. Cultiva pensamientos de benevolencia y actúa con tanta amabilidad como puedas con todo aquel con quien entres en contacto. Al principio no te resultará nada fácil, pero poco a poco el amor irá dominando al odio hasta que éste empiece a declinar y marchitarse. Si tiendes hacia la tristeza, cultiva una sonrisa y una visión alegre de las cosas. Insiste en tener las comisuras de los labios curvados hacia arriba y mantén la actitud de ver el lado bueno de las cosas. Los diablos de la tristeza se rebelarán, desde luego, pero no les hagas caso y sigue cultivando optimismo y alegría. Permite que tu lema sea luminoso, alegre y feliz e intenta estar a la altura. Estas recetas pueden parecer antiguas y gastadas, pero son verdades psicológicas y las puedes utilizar en tu beneficio. Si comprendes una vez la naturaleza de este asunto, entenderás y aprovecharás las afirmaciones y autosugestiones de varias escuelas. Utilizando este método puedes tornarte enérgico en lugar de decidioso, activo en lugar de perezoso. La alegría del nuevo pensamiento suele tener mucho que decir acerca de controlar el pensamiento y, en realidad, es necesario controlar el pensamiento a fin de obtener resultados. Pero también se necesita algo más. Debes manifestar el pensamiento hasta que se convierta en un hábito en ti. Los pensamientos toman forma en la acción, en la manifestación, y a su vez las acciones influyen en ellos. Así que manifestando ciertas maneras de ver las cosas, las acciones reaccionan sobre la mente, aumentando el desarrollo de la parte de la mente que está íntimamente relacionada con ese acto. Cada vez que la mente considera un pensamiento, más fácil es la acción resultante, y cada vez que se ejecuta una acción, más fácil se torna albergar el pensamiento correspondiente. Así que ya lo ves. La acción y reacción es algo que funciona en ambos sentidos. Si te sientes alegre y feliz, es muy natural que te rías. Si te sientes un poco, empezarás a sentirte luminoso y alegre. ¿Comprendes lo que quiero decir? Te lo explicaré en pocas palabras. Si deseas cultivar un cierto hábito o acción, comienza cultivando la actitud mental correspondiente. Para cultivar esa actitud mental, empieza manifestando o llevando a cabo el acto que corresponde al pensamiento. Ahora, comprueba si puedes aplicar esta regla. Ocúpate de algo que sientas que hay que hacer, pero de lo que no tengas ganas de ocuparte. Cultiva el pensamiento que conduce a esa actitud y dite a ti mismo: me gusta hacer esto y lo otro, y luego lleva a cabo el movimiento con alegría y manifiesta el pensamiento que quieres que se ocupe de esa tarea. Interésate en hacerlo y estudia la mejor manera de hacerlo. Piensa en ello, tómatelo en serio y verás cómo lo haces con esa considerable actitud de placer e interés. Estarás cultivando un nuevo hábito. Si prefieres intentarlo con algún rasgo mental del que desearías deshacerte, el proceso funciona de la misma manera. Empieza cultivando el rasgo contrario, piensa en él y manifiéstalo con toda tu alma. Luego observa el cambio que te sobrevendrá. No te desanimes ante la resistencia que hallarás al principio, sino que deberás decirte con alegría:
Puedo hacerlo y lo conseguiré. Y esfuérzate. Lo que importa en este caso es mantenerse alegre e interesado en el proceso. Si lo consigues, el resto es coser y cantar. Capítulo 12. El poder de la atracción. La fuerza del deseo. Ya hemos visto la necesidad de deshacerse del miedo, de que tu deseo cuente con la máxima fortaleza para trabajar, suponiendo que hayas llegado a dominar esa parte de la tarea, o al menos empezado a recorrer el camino que conduce a tal dominio. Ahora te llamaré la atención acerca de otra importante cuestión también relacionada. Me referiré a la cuestión de las filtraciones mentales. No estoy hablando de la filtración que procede de tu fracaso a la hora de guardar tus propios secretos, que es importante, pero que forma parte de otra cuestión. La filtración a la que me refiero es la ocasionada por el hábito de que la atención se sienta atraída y distraída por cualquier fantasía o capricho. Para conseguir algo, es necesario que la mente se enamore de ello y sea consciente de su existencia, casi con exclusión de todo lo demás. Debes enamorarte de aquello que deseas obtener, igual que si conocieses a la mujer o al hombre con el que deseases casarte. No estoy diciendo que debas convertirte en un monomaniático del tema y que pierdas todo interés en cualquier otra cosa de este mundo. Eso no funcionaría, pues la mente debe contar con esparcimiento y cambio. Lo que digo es que has de estar tan concentrado en el objeto deseado que todo lo demás parezca tener una importancia secundaria. Un hombre enamorado puede resultar muy agradable para todos los demás y llevar a cabo sus deberes y gozar de los placeres de la vida con buen talante, pero interiormente todo lo que se dice a sí mismo es: para mí solo hay una chica, y todas sus acciones están dirigidas a conseguir a esa chica y a crear un hogar cómodo para ella. ¿Comprendes qué quiero decir? Debes enamorarte de aquello que deseas, y debes enamorarte hasta la médula. Nada de ese tipo de amor ligue, ni de hoy sí y mañana no, sino que debe ser de ese tipo antiguo, que hacía que un joven no pudiera meterse en la cama si no daba un paseo cerca de la casa de su novia, para asegurarse de que el edificio seguía allí. Así sí. Y el hombre o la mujer en busca de éxito deben convertir esa cosa deseada en su principal pasión. Tienen que concentrar su mente en la gran ocasión, en la oportunidad óptima. El éxito provoca celos, le pide a un hombre todo su afecto y si éste empieza a vacilar con otras pitonisas de feria, no tarda en darle la espalda. Y si un hombre se desvía de su principal interés, acabará siendo un perdedor. La fuerza mental opera mejor cuando está concentrada. Hay que dedicar a lo que se desea con todas las fuerzas disponibles. Igual que un hombre que está enamorado no deja de trazar planes con los que pueda agradar a la bella de turno. Lo mismo hará quien esté enamorado de su trabajo o negocios. Y el resultado será que 100 planes se manifestarán en el campo de la conciencia, muchos de ellos de gran importancia. La mente opera en el plano subconsciente, recuérdalo, y casi siempre de acuerdo con la pasión o el deseo predominante. Arreglará las cosas y compondrá planes y proyectos que surgirán en tu conciencia cuando más lo necesites, y sentirás ganas de gritar con alegría como si hubieses recibido una gran ayuda externa. Pero si dispersas tu fuerza de pensamiento, la mente subconsciente no sabrá cómo agradarte, y el resultado será que no repararás de esta fuente de ayuda y asistencia. Además de eso, serás inconsciente del ponente resultado de concentrar el pensamiento en la elaboración consciente de los detalles de tus planes. Y además, el ser cuya mente está repleta de una docena de intereses fracasa a la hora de ejercer el poder de atracción que manifiesta quien solo tiene una posición rectora y no puede atraer personas, cosas y resultados que le ayudarían en el trazado de sus planes.
También fracasará a la hora de situarse en la corriente de atracción en las que atraería en contacto con quienes estarían encantados de ayudarle por compartir intereses. Me he percatado en mis propios asuntos de que cuando permito que cualquier distracción externa me aparte de mi línea de trabajo habitual, no pasa mucho tiempo antes de que me empiecen a devolver recibos y que mis asuntos demuestren claros signos de falta de vitalidad. Ahora bien, habrá quien diga que la causa es que habré dejado algunos asuntos sin solucionar, algunos que habría hecho si mi mente hubiera estado concentrada en ellos. Es cierto, pero también he percibido resultados similares en casos en los que no había nada que hacer, casos en los que la semilla estaba sembrada y la cosecha no tenía más que madurar. Y en esos casos, en cuanto dirigí mi pensamiento a la cuestión, la semilla empezó a brotar. No estoy sugiriendo que tuve que emitir una enorme cantidad de ondas mentales con la idea de afectar a otras personas, de ninguna manera. Simplemente comencé a darme cuenta de que me hallaba en posición de algo muy beneficioso, que interesaba a otras muchas personas y que estaba encantado de que todo el mundo pudiera tener acceso a ello. Mi pensamiento parecía revitalizar el trabajo y las semillas empezaron a dar fruto. No es ninguna fantasía, pues lo he experimentado en varias ocasiones. He hablado con otras muchas personas de este tema y he descubierto que nuestras experiencias encajan perfectamente. Así que no hay que caer en el hábito de permitir esas filtraciones mentales. Mantén el deseo fresco y activo y deja que lleve a cabo su labor sin las interferencias de deseos contrapuestos. Mantente enamorado de aquello que deseas alcanzar. Alimenta tu fantasía con ello. Considéralo conseguirlo, pero no pierdas el interés. Mantén tu atención en tu interés primordial y mantén tu pasión rectora fuerte y vigorosa. No seas un polígamo mental. El ser humano solo necesita un amor mental, es decir, ten tus deseos uno a uno. Algunos científicos han afirmado algo que pudiera denominarse amor subyace en el fondo de toda vida. Sostienen que el amor de la planta por el agua hace que extienda sus raíces hasta hallar el objeto amado. Dicen que el amor de la flor por el sol la hace apartarse de los lugares oscuros para poder recibir luz. Las denominadas afinidades químicas son en realidad una forma de amor, y el deseo es una manifestación de este amor de la vida universal. Así que no estoy simplemente utilizando una metáfora cuando te digo que debes amar aquello que deseas conseguir. Nada excepto un amor intenso te permitirá superar los numerosos obstáculos que se alzarán en tu camino. Solo ese amor te permitirá soportar las pesadas pruebas de esa tarea. Cuando más desees algo, más lo amarás, y cuando más lo ames, más intensa será la fuerza de atracción hacia su consecución, tanto en tu interior como fuera de ti. Así que ama una cosa en cada ocasión, no seas un mormón mental. Capítulo 13. Las grandes fuerzas dinámicas. Ya has visto la diferencia entre los hombres triunfadores y fuertes en cualquier ámbito de la vida y los fracasados y débiles que los rodean. Eres consciente de las diferencias que caracterizan a ambas clases, pero te resulta un tanto difícil expresar en qué radican dichas diferencias. Estudiemos un poco la cuestión. Dijo Burton: cuando más vivo, más seguro estoy de que la gran diferencia entre los seres humanos, el débil y el poderoso, el importante y el insignificante, radica en la energía y en una determinación inquebrantable, establecer un propósito y lanzarse a por él, a por vida o muerte.
Esta cualidad conseguirá todo lo que resulte posible conseguir en este mundo, y ningún talento, circunstancias u oportunidades convertirán a una criatura bípeda en un hombre si carece de ella. Energía y una determinación inquebrantable. Ambas superarán poderosas barreras y los mayores obstáculos, y no obstante deben utilizarse juntas. La energía sin determinación queda desperdiciada. Muchos seres humanos tienen energía tanta que les rebosa y sin embargo carecen de concentración, adolecen de la fuerza concentrada que les permitiría conducir su energía hacia el lugar adecuado. La energía no es algo tan escaso como muchos imaginan. Puedo mirar a mi alrededor en cualquier momento y señalar unas cuantas personas que conozco que están repletas de energía. A muchas de ellas parece sobrarles y que no obstante, por alguna razón, no parecen poder progresar. No hacen más que malgastar sus energías. Ahora se encaprichan de una cosa y luego de la siguiente. Se ocuparán de algún asunto nimio sin interés ni importancia y malgastarán energía y fuerza nerviosa para que les ayude en su esfuerzo. Pero cuando acaban con ello, resulta que no han obtenido nada. Otras que cuentan con mucha energía fracasan a la hora de dirigir la fuerza de voluntad hacia el fin deseado. Determinación inquebrantable. Esas son las palabras. ¿No te estremeces con su fuerza? Si tienes algo que hacer, ponte manos a la obra y hazlo. Reúne tu energía y luego guíala y dirígela con tu voluntad, insuflando en ella esa determinación inquebrantable, y lograrás lo que quieras. Todo el mundo cuenta con una voluntad gigantesca en su interior, pero la mayoría somos demasiado perezosos para utilizarla. No podemos animarnos lo suficiente como para decir sinceramente, lo conseguiré. Si queremos armarnos con valor hasta ese punto y luego sujetarlo para que no se nos escurriese, seríamos capaces de echar mano de ese maravilloso poder, la voluntad humana. El hombre no tiene sino una ligera idea acerca del poder de la voluntad, pero quienes han estudiado las enseñanzas ocultas saben que la voluntad es una de las grandes fuerzas dinámicas del universo y que si se aprovecha y dirigiese de manera adecuada, es capaz de lograr cosas casi milagrosas. Energía y determinación inquebrantable. ¿No son palabras magníficas? Grábatelas en la memoria, impresiónalas en la cera de tu mente como si fuesen un cuño, de manera que se conviertan en una inspiración constante para ti en tus momentos de necesidad. Si pudieras conseguir que esas palabras vibrasen en tu ser, serías un gigante entre pigmeos. Repítelas una y otra vez y verás cómo te encuentras lleno de nueva vida. Verás cómo circula tu sangre, cómo hormiguean tus nervios. Convierte esas palabras en parte de ti mismo y luego regresa renovado a la batalla de la vida, reanimado y reforzado. Ponlas en práctica. Energía y determinación inquebrantable. Deja que ese se convierta en el lema de tu vida cotidiana y serás uno de los escasos individuos capaces de hacer cosas. Muchas personas están reprimidas y no dan lo mejor de sí mismas porque se subestiman en comparación con aquellos que triunfan en la vida, o más bien sobrevaloran a las que tienen éxito en comparación con ellas mismas. Una de las cosas más curiosas que pueden percibir quienes han entrado en contacto con la gente que ha llegado es que esa gente que ha triunfado no es extraordinaria. Cuando conoces a algún escritor importante, te sientes un tanto decepcionado al darte cuenta de que es alguien muy normal. No tiene una conversación brillante y de hecho frecuentas a un montón de gente ordinaria que parece mucho más brillante que este hombre, que te deslumbró con la luz de sus libros. Conoces a un gran estadista y no parece ni la mitad de sabio que un montón de ancianos de tu pueblo, que desperdician su sabiduría lanzándola al aire. Conoces a un magnate de la industria y resulta que no te da la impresión de contar con la sagacidad
de la que hacen gala algunos de los comerciantes minoristas de tu barrio. ¿Cómo es posible? ¿Es ficticia la fama de esos personajes o cuál es el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión es el siguiente. ¿Has imaginado que esa gente estaba hecha de un material superior y te sientes decepcionado al descubrir que están hechos de lo mismo que tú y quienes te rodean? Pero te preguntas, ¿dónde radica la grandeza de sus logros? Sobre todo en lo siguiente: creer en sí mismos, en su poder inherente, en su facultad para concentrarse en la tarea que tienen entre manos cuando trabajan y en su capacidad para evitar filtraciones de energía cuando no están trabajando. Creen en sí mismos y hacen que todo esfuerzo dé resultado. Los listos de tu pueblo vierten su sabiduría por las esquinas y hablan con muchos tontos, mientras que si fueran sabios de verdad ahorrarían esa sabiduría y la situarían ahí donde sirviese para algo. El escritor brillante no malgasta su ingenio por las esquinas. De hecho, cierra el armario en el que guarda su ingenio y solo lo abre cuando está listo para concentrarse y ponerse a trabajar. El magnate industrial no desea impresionarte con su sagacidad e inteligencia. Nunca lo hizo, ni siquiera de joven, mientras sus compañeros no dejaban de hablar y jactarse. Este futuro financiero de éxito no decía: esta boca es mía. La gente importante del mundo, es decir, los que han llegado, no son muy distintos de ti, o de mí, o del resto de nosotros. En el fondo, todos somos muy parecidos. Solo tienes que conocerlos para darte cuenta de lo ordinarios que son. Pero no olvides el hecho de que ellos saben cómo utilizar el material del que disponen, mientras que el resto no lo sabe. Y de hecho incluso duda de que lo tenga. El hombre o la mujer que llega normalmente empieza dándose cuenta de que él o ella no es tan diferente después de todo, de la gente triunfadora de la que tanto se oye hablar. Eso les da la confianza y el resultado es que descubren que son capaces de hacer cosas. Luego aprenden a mantener la boca cerrada y evitar desperdiciar y disipar su energía. Almacenan energía y la concentran en lo que están haciendo, mientras que sus compañeros disipan sus energías en todas direcciones, tratando de demostrar a la gente lo listos que son. El hombre o la mujer que llega prefiere esperar al aplauso que sigue a los logros y se preocupa muy poco de las alabanzas que rodean a las promesas, de lo que espera hacer algún día o de llevar a cabo una exhibición de listeza sin resultados. Una de las razones por las que la gente que tiene trato con personas de éxito manifiesta su éxito es que son capaces de observar a los triunfadores y coger el truco de su grandeza. Se dan cuenta de que el triunfador es un hombre normal y corriente, pero cree fácilmente en sí mismo y también que no malgasta energía, sino que reserva todas las fuerzas para las tareas que le aguardan. Y aprovechando el ejemplo empiezan a poner en práctica en sus propias vidas las lecciones aprendidas. ¿Cuál es la moraleja de esta charla? Simplemente que no hay que infravalorarse uno mismo ni sobrevalorar a los demás. Comprende que estás hecho de buena pasta y que en el interior de tu mente hay muchas cosas buenas. Luego ponte a trabajar y desarróllalas y extrae algo bueno de esa buena pasta. Consíguelo poniendo atención a lo que tienes ante ti y dando a cada una de ellas lo mejor de ti mismo, sabiendo que en ti hay otras muchas y buenas cosas que te ayudarán en todo lo que se te presente por delante. Dedica lo mejor de ti a la empresa que te ocupe y no hagas trampas en la tarea presente por amor de otra que pudiera aparecer en lontananza. Tu suministro es inagotable. Y no malgastes tu buena pasta con la multitud de mirones, espectadores y críticos que tienes alrededor observando lo que haces. Guarda tu buena pasta para tu tarea, no tengas prisa por recibir los aplausos. Guarda tus buenos pensamientos para copiarlos si eres escritor. Guarda tus buenos proyectos para ponerlos en práctica si te dedicas a los negocios.
Guarda tu sabiduría cuando lo requiera la ocasión si eres estadista. Y en todos los casos, evita el deseo de mostrar tus cartas a la multitud de mirones que buscan un espectáculo gratuito con el que entretenerse. No hay nada de elevado en esta enseñanza, pero es justo lo que muchos de vosotros necesitáis. Dejad de hacer el tonto y tomad las cosas en serio. Dejad de echar a perder lo bueno que hay en vosotros y empezad a trabajar en algo que valga la pena. Capítulo 14. Reclamar lo que te pertenece. En una reciente conversación le decía a una mujer que reuniese valor para lanzarse en pos de algo bueno que llevaba ansiando desde hace muchos años y que finalmente parecía estar a su alcance. Le dije que daba la impresión de que su deseo estaba a punto de verse satisfecho, que la ley de la atracción lo atraía hacia ella, pero la mujer carecía de fe y no dejaba de repetir: «Oh, me parece demasiado bueno para ser cierto, demasiado bueno para mí». No había superado la etapa de sentirse como un gusano arrastrándose por el polvo, y aunque tenía a su alcance la tierra prometida, se negaba a entrar en ella porque era demasiado bueno para ella. Creo que tuve éxito al azuzarla para que diese un paso adelante, pues lo último que sé es que está tomando posesión de ello. Pero no quería hablarte de eso. Quería llamarte la atención sobre el hecho de que no hay nada que sea demasiado bueno para ti, por muy grande que pueda ser, por muy indigno que puedas parecer. Tienes derecho a todo lo mejor, pues esa es tu herencia legítima. Así que no tengas miedo de pedir, exigir y tomar. Las cosas buenas del mundo no son pasto de ningún hijo favorito. Pertenecen a todos, pero solo se acercan a aquellos que son lo bastante sabios como para reconocer que son suyas por derecho y que tienen el coraje suficiente para ir tras ellas. Muchas cosas espléndidas se pierden porque nadie las pide, se echan a perder, quedan fuera de su alcance porque sienten que eres indigno de ellas. Se te escapan porque careces de la confianza y el valor para exigirlas y tomar posesión de ellas. Nadie excepto los valientes merecen la belleza, dice el viejo adagio, y es cierto en todos los sentidos del empeño humano. Si no dejas de repetirte que eres indigno de algo bueno, que es demasiado bueno para ti, se te podría aplicar la ley y acabar creyéndote lo que dices. Se trata de una característica de la ley. Si crees lo que dices, te toma en serio. Así que cuidado con lo que dices, porque se lo creerá. Afirma que eres digno de lo mejor que existe, que no hay nada demasiado bueno para ti y lo más probable es que la ley te tome en serio y diga: creo que tiene razón, voy a darle todo lo que quiere, conoce sus derechos, así que ¿para qué negárselo? Pero si insistes en asegurar: oh, es demasiado bueno para mí, es probable que la ley te diga: no estoy segura de que sea así, pero él sabrá, seguro que lo sabe y no voy a ser yo quien le lleve la contraria. ¿Por qué no hay nada que deba ser demasiado bueno para ti? ¿Alguna vez te has parado a pensar lo que eres? Eres una manifestación del todo y tienes perfecto derecho a todo lo que existe. O, si lo prefieres de esta manera, eres hijo del infinito y el heredero de todo. Estarás diciendo la verdad de las dos maneras. En cualquier caso, y sea lo que fuere lo que pidas, estás solo exigiendo lo que es tuyo. Y cuando más empeño pongas en pedirlo, cuanta más confianza tengas en acabar recibiendo. Cuanta más confianza tengas en acabar recibiéndolo, cuando más te esfuerces en alcanzarlo, más cerca estarás en obtenerlo. Un intenso deseo, una expectativa confiada, el coraje en acción es lo que acaba proporcionándote lo que te pertenece. Pero antes de que te pongas en marcha, esas fuerzas deben despertar a la realización de que solo estás pidiendo lo que te pertenece y no nada que no tengas derecho a reclamar. Mientras exista en tu mente el mínimo
resquicio de duda respecto a tu derecho a las cosas que deseas, estarás creando una resistencia al funcionamiento de la ley. Puedes pedir con todo el vigor que quieras, pero carecerás del coraje para pasar a la acción si mantienes una sombra de duda acerca de tu derecho a conseguir lo que deseas. Si persistes en considerar lo deseado como si perteneciese a otro en lugar de a ti mismo, estarás adoptando la postura del individuo o codicioso o incluso la de un ladrón. En este caso, tu mente se rebelará y no querrá proseguir con la labor, pues instintivamente se sentirá repelida ante la idea de tomar lo que no le pertenece, pues la mente es honesta. Pero cuando comprendes que lo mejor del universo te pertenece como heredero divino y que hay suficiente para todos sin que tengas que quitárselo a nadie, entonces desaparece toda fricción, cae la barrera y la ley lleva a cabo su tarea. No creo en la humildad. Esa actitud mansa y modesta no me llama la atención, no tiene ningún sentido. La idea de convertir en virtud esas actitudes, cuando el ser humano es el heredero del universo y tiene derecho a todo lo necesario para su crecimiento, felicidad y satisfacción, me parece absurda. No quiero decir que haya que adoptar una actitud fanfarrona y avasalladora. Eso sería absurdo, pues la verdadera fortaleza no proviene de ponerse uno en evidencia. El fanfarrón es un individuo débil, confeso. Fanfarronea para ocultar su debilidad. La persona verdaderamente fuerte es serena, tranquila y lleva en ella la consecuencia de la fortaleza que convierte en innecesario al fanfarronear y la supuesta fortaleza. Pero hay que apartarse de ese hipnotismo de la humildad, esa actitud mental mansa y modesta. Recuerda el horrible ejemplo de Uriah Heep y cuídense mucho de imitarle. Echa la cabeza hacia atrás y mira al mundo de cara. No hay nada que temer, el mundo también puede temerte a ti y gritarte. Sé un hombre o una mujer y no un objeto que gime. Y eso puede aplicarse a tu actitud mental, así como a tu comportamiento externo. Pon fin a esa actitud mental reptante y gusanil. Ponte bien derecho y mira a la vida sin miedo. Gradualmente irás convirtiéndote en tu ideal. No hay nada demasiado bueno para ti, nada de nada. Lo mejor de lo mejor ni siquiera es lo suficientemente bueno para ti, pues por delante tienes cosas mucho mejores. El mejor regalo que el mundo puede hacerte es una mera chuchería comparado con las grandes cosas que esperan tu mayoría de edad en el cosmos. Así que no temas lanzarte tras todo eso, tras las chucherías de este plano de conciencia. Lánzate a por ellas, atrapa un buen puñado, juega con ellas hasta que te hartes. Para eso están hechas. Están ahí para nuestro uso exclusivo, no para que las miremos de lejos, sino para que juguemos con ella, si así lo deseamos. Sírvete tú mismo. Hay montones de esos juguetes aguardando tus deseos y demandas. No seas tímido. No quiero escuchar más tonterías acerca de cosas demasiado buenas para ti. Va. Eres como el hijo pequeño del emperador que cree que los soldados de hojalata y el tambor de juguete eran demasiado buenos para él y que se negaba a cogerlos. Pero los niños no siempre son así. Instintivamente reconocen que no hay nada que sea demasiado bueno para ellos. Quieren todo lo que tienen ante sí para jugar y parecen sentir que tienen derecho a todas las cosas. Y esa es la condición mental que los buscadores metidos en la divina aventura debemos cultivar. A menos que seamos como niños pequeños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor son los juguetes de la guardería de Dios, juguetes que utilizamos en nuestros juegos. Sírvete tú mismo, pídelo sin vergüenza, tantos como puedas utilizar. Todos son tuyos. Y si no ves lo que deseas, no tienes más que pedirlo, pues hay una reserva disponible en estanterías y armarios. Juega, juega, juega a tus anchas.
aprende a tejer esteras, a levantar casas con ladrillos, a hilvanar, juega de corazón y juega bien, y pide todos los materiales que requieras para jugar. No tengas miedo, pues hay para todos. Pero recuerda que, aunque todo eso es verdad, las mejores cosas siguen sin ser más que objetos para jugar. Juguetes, ladrillos, esteras, cubos y demás son útiles, muy útiles para aprender las lecciones, agradables, muy agradables para jugar y deseables, muy deseables para todos esos propósitos. Diviértete y aprovecha al máximo todas esas cosas. Métete en el juego hasta el fondo y disfruta. Es bueno hacerlo, pero debes recordar algo. Nunca deberás pasar por alto el hecho de que todas esas cosas tan buenas no son sino juguetes, parte del juego, y que tienes que estar dispuesto a dejarlos de lado cuando llegue el momento de pasar a la clase siguiente, de cambiar el curso, y no llorar ni quejarte porque has de dejar los juguetes atrás. No dejes apegarte a ellos, pues aunque son para tu uso y disfrute, no forman parte de ti, no son esenciales para tu felicidad en la siguiente etapa. No los desprecies por tu falta de sentido de la realidad, pues son cosas maravillosas relativamente y puedes disfrutar tanto como quieras de ellas. No seas un mojigato espiritual negándote a participar en el juego, pero tampoco te apegues a los juegos, que son buenos para usarlos y jugar con ellos, aunque no lo bastante para usarte a ti y convertirte a su vez en juguete. No dejes que los juguetes inviertan los papeles. Existe una diferencia entre ser dueño de las circunstancias y esclavo de ellas. El esclavo cree que los juguetes son reales y que él no es lo bastante bueno para merecerlos. Solo coge unos cuantos porque tiene miedo de pedir más y se pierde casi toda la gracia y la diversión. Y a continuación, al considerar que los juguetes son reales y al no darse cuenta de que hay muchos más, se apega a las bicocas que le han salido al paso, convirtiéndose en su esclavo. Tiene miedo de que se las quiten y no se atreve a gatear por el suelo e ir en busca de otros. El dueño sabe que puede pedir de todo, pide lo que necesita día a día y no se preocupa por sobrecargarse. Sabe que hay mucho más y que no pueden privarle de ello. Juega y lo hace bien y se divierte jugando, y mientras juega aprende sus lecciones de la guardería, pero no se apega demasiado a los juguetes. Está dispuesto a dejar de lado los juguetes viejos y alargar la mano para coger uno nuevo. Y cuando le dicen que tiene que pasar al aula siguiente, suelta en el suelo los juguetes usados ese día y con brillo en los ojos y una actitud mental confiada entra en la nueva aula, el gran desconocido, con una sonrisa en el rostro. No está asustado, pues escucha la voz del maestro y sabe que está allí esperándole en la gran aula siguiente. Y entramos al capítulo último. Capítulo 15. Ley, no azar. Hace algún tiempo hablé con un hombre sobre el poder de atracción del pensamiento. Él me decía que no creía que el pensamiento pudiera traer nada hacia él y que todo era cuestión de suerte. Me dijo que había descubierto que la mala suerte le perseguía sin darle tregua y que todo lo que tocaba salía mal. Siempre había sido así, siempre sería así y se había acostumbrado a ello. Cuando emprendía algo nuevo, sabía por adelantado que acabaría mal y que de ello no saldría nada de provecho. Ah, no, para él, en la teoría de la atracción del pensamiento no había nada de verdad, todo era cuestión de suerte. Este hombre no se daba cuenta de que a través de su propia confesión estaba precisamente ofreciendo un argumento de lo más conveniente en favor de la ley de atracción. Estaba testimoniando que siempre esperaba que todo saliese mal y que siempre acababa sucediendo lo que él temía. Era una magnífica ilustración de la ley de la atracción, pero él no lo sabía y no había ningún argumento que pudiera llegar a convencerlo.
estaba en contra y no había forma de hacerle cambiar. Siempre esperaba la mala suerte y en cada ocasión acababa teniendo razón. No obstante, para él, la postura de la ciencia mental era una tontería. Hay mucha gente que parece creer que la única manera en que opera la ley de la atracción es cuando uno lo desea con muchas ganas y de manera continuada. No parecen darse cuenta de que una creencia intensa es tan eficaz como un deseo intenso. El hombre de éxito cree en sí mismo y su éxito final, y sin hacer ningún caso a los pequeños contratiempos, adversidades, tropiezos y resbalones, se apresura con ganas hacia la meta, sin dejar nunca de estar seguro de que llegará hasta allí. Sus opiniones y metas pueden sufrir alteraciones mientras avanza, e incluso puede cambiar sus planes o hacer que se los cambien, pero todo el tiempo, en lo más profundo de su corazón, sabe que acabará llegando. No desea continuamente poder llegar, simplemente lo siente y lo cree, y por lo tanto pone en marcha las fuerzas más potentes conocidas en el mundo del pensamiento. El hombre que también cree continuamente que fracasará, acabará fracasando sin duda. ¿Cómo podría evitarlo? No es ningún misterio. Todo lo que hace, piensa y dice está teñido del pensamiento de fracaso. Hay otros que atrapan ese espíritu y por ello no confían en él ni en sus capacidades, lo que hace que piense que se trata de manifestaciones de su mala suerte en lugar de achacarlas a sus creencias y expectativas de fracaso. Se pasa todo el tiempo sugiriéndose pensamientos de fracaso e invariablemente padece los efectos de la autosugestión. En este caso, a través de sus pensamientos negativos, está bloqueando esa parte de su mente de la que deberían llegar ideas y planes que le condujesen al éxito, a los que tiene acceso quien espera el éxito porque cree en él. Las ideas brillantes no nos sobrevienen en un estado de desánimo. Nuestras mentes trabajan en ideas que podemos utilizar solo cuando estamos entusiasmados y esperanzados. Los seres humanos tienen de manera instintiva la atmósfera de fracaso que se cierne sobre algunos de sus congéneres y por otra parte reconocen algo en otros que los lleva a decir, cuando se enteran de que a estos le ha sobrevenido un contratiempo temporal, se las arreglará para salir a flote, no se les puede hundir. Se trata de la atmósfera que provoca la actitud mental imperante. Limpia tu atmósfera mental. El azar no existe. La ley lo sostiene todo en todas partes a causa de su propia manera de operar. No es posible nombrar una sola cosa que haya sucedido por azar. Intenta analizar la cuestión hasta sus últimas consecuencias y comprobarás que es resultado de la ley. Es tan evidente como las matemáticas, planificación y propósito, causa y efecto. Desde los momentos de los mundos hasta el crecimiento de una semilla de mostaza, todo es resultado de la ley. La caída de una roca por la falta de una montaña no sucede porque sí, sino porque existen unas fuerzas que llevan operando durante siglos para provocarla. Y tras esas causas hay otras causas, y así hasta alcanzar la causa incausada. Y la vida no es resultado del azar, sino de la ley. La ley opera a plano rendimiento tanto si lo crees como si no. Puedes ser el objeto ignorante sobre el que opera la ley, o bien puedes alinearte con las operaciones de la ley, mantenerte en un caudal, por así decirlo, y a partir de entonces la vida te parecerá algo muy distinto. No puedes salirte de la ley diciendo que no tienes nada que ver con ella. Tienes todo el derecho y la libertad a oponerte a ella y a producir toda la fricción que desees. Pero eso no afecta a la ley y puedes seguir con ello hasta que aprendas la lección. La ley a la atracción del pensamiento es uno de los nombres de la ley, o mejor dicho, de una de sus manifestaciones. Vuelvo a decir que sus pensamientos son cosas reales, salen de ti en todas las direcciones, combinándoles con otros pensamientos de tipo parecido, con pensamientos opuestos de distinto carácter, formando combinaciones, dirigiéndose allí donde son atraídos, alejándose de centros de pensamiento opuesto. Y tu mente atrae los pensamientos que otros han emitido consciente o inconscientemente.
pero solo atrae aquellos pensamientos que sintonizan con los suyos propios. En el mundo del pensamiento, los semejantes se atraen y los opuestos se repelen. Si sintonizas tu mente con la tonalidad de coraje y confianza, fuerza y éxito, atraerás hacia ti pensamientos de naturaleza similar, gente de naturaleza similar y cosas que encajen en la melodía mental. Tus pensamientos o humor preponderante denomina lo que se siente atraído hacia ti. Elige tus compañeros mentales. Hoy estás poniendo en marcha corrientes de pensamiento que con el tiempo atraerán hacia ti otros pensamientos, personas y condiciones en armonía con la tonalidad predominante en tu pensamiento. Tu pensamiento se mezcla con el de otros de naturaleza y mente semejante, y os sentiréis atraídos entre vosotros, y con toda seguridad, tarde o temprano, os uniréis en un propósito común, a menos que uno u otro cambie la corriente de sus pensamientos. Acepta las operaciones de la ley, intégrala a ti, métete en su caudal, mantén el aplomo, sintoniza tu mente en clave de coraje, confianza y éxito. Mantén contacto con todos los pensamientos de este tipo que emanan continuamente de cientos de mentes. Aprovecha lo mejor que puedas hallar en el mundo del pensamiento. Lo mejor está ahí, así que no te conformes con menos. Establece relación con buenas mentes. Sigue las vibraciones adecuadas. Debes de estar cansado de que te sacudan continuamente las operaciones de la ley. Así que armonízate con ella. Y con esto terminamos el libro de William Walker Atkinson. Miren, en la parte última está, miren, su biografía. Fue abogado, comerciante, editor y escritor, así como un ocultista y un pionero estadounidense del movimiento del nuevo pensamiento. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado, que les haya interesado más este tema de los libros, de las lecturas, porque por acá vamos a ir compartiendo muchos más. Y nada, yo agradecida de compartir, de paso que voy aprendiendo, porque me he propuesto hasta diciembre leer los libros que más pueda para poder entender y poder transformar mi mente. Es grandioso este libro, me ha encantado, la verdad, me ha encantado, muy aparte de sus ejercicios que tiene, sino la enseñanza. Y estos últimos capítulos pues ha sido como que un despertar de poder entender, de poder captar la enseñanza que nos viene diciendo, de poder lograr lo que queremos creyendo en nosotros. Si no crees en ti, ¿quién va a creer? Entonces la primera persona que tú tienes que creer es en ti. Lo que estén haciendo, chicos, lo que quieran ustedes hacer, háganlo con mucho amor y nada, sigamos adelante, sigamos esforzándonos, sigamos creyendo que merecemos cosas grandiosas que nos pasen, porque somos hijos del todo, somos hijos del infinito, somos hijos de un rey. Entonces, nada, les dejo acá, espero que hayan aprendido algo y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta luego.